Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo número 31 del tiempo ordinario, escuchamos un texto del Evangelio que es muy serio. El texto del Evangelio está preparado por la primera lectura, tomada del libro de Malaquías, profeta, donde el Señor Dios hace una advertencia muy severa para quienes están revestidos de autoridad en Israel, pero es una advertencia que es permanente para todas las personas revestidas de autoridad, especialmente de una autoridad religiosa. Se trata de una enfermedad en el último de los casos. Los sacerdotes se han convertido, en la primera lectura, en piedra de escándalo, han sido obstáculo para la fe, para la salvación, algo terrible, algo que también ha sucedido en otros momentos de la historia, donde nosotros vemos que quien está constituido para ser instrumento de salvación se convierte en el peor de los obstáculos para la fe de alguien o para la fe de muchas personas. Es parte de un misterio, ¿no? Un misterio profundo, porque Dios nuestro Señor ha querido salvarnos a través de nuestro servicio recíproco, de las mediaciones humanas, y las mediaciones humanas siempre fallan. Quienes tenemos un ministerio, pues tenemos una potencialidad enorme, una potencialidad que es doble, una potencialidad de hacer un grande bien, pero también una potencialidad muy grande de hacer mucho mal. Es una situación difícil. Don Oreste Benzi, un obispo del sur de Italia que ha hecho mucho bien, decía: lo que eres grita más fuerte de lo que dices. Esto es una advertencia, te repito, para todo cristiano, para toda persona, pero especialmente para quienes estamos revestidos de algún tipo de autoridad, la que sea. Y aquí uno se pregunta, ¿cómo es posible que suceda esta escisión existencial que el Señor denuncia, ¿no? Esta escisión entre el pensamiento y la carne, entre el pensamiento porque frecuentemente ocurre que hay personas que hacen fardos pesados para los demás y que, como dice el Señor, no son capaces ni siquiera de moverlos con el propio dedo. Es decir, hay una ruptura allí. No es que esté mal que hablen la verdad, que hablen el anuncio, que anuncien el Evangelio, sino que está mal que ese Evangelio que anuncian, esa verdad que proclaman, no la asumen para sí mismos, no se esmeran por vivirla, son fardos pesados para los demás que ellos ni siquiera tratan de vivir, de asumir. ¿Y qué es lo que provoca esta escisión existencial, te digo, entre el pensamiento correcto, el pensamiento de hacer las cosas bien, y la carne, el hecho de vivir de una manera que contradice radicalmente las buenas ideas, el buen pensamiento que tienes? Esto es una situación que, como te digo, es una enfermedad que aqueja a todos, pero cuando esta enfermedad aqueja especialmente a quienes están revestidos de autoridad, una autoridad religiosa, es devastante. Y el Señor responde en el Evangelio de hoy, por eso te digo que es un Evangelio muy serio, responde.
la razón finalmente es porque hacen todo para ser vistos. Son personas que terminan siendo esclavas de sí mismas. Buscan obtener reconocimiento. Tienen una brama de autoafirmación. Y cuando se hacen así las cosas por miedo, porque finalmente son los miedos los que guían a esta búsqueda de afirmarse, son los miedos que buscan o los que llevan a las personas a querer ser vistos de los demás, ser reconocidos de los demás, y entonces terminamos queriendo aparentar lo que no somos. Queremos aparentar que somos buenos cuando en realidad no lo somos, no nos esforzamos por serlo. En el fondo, todos tenemos necesidad de guía, todos tenemos necesidad de un padre, pero el Señor nos dice que a nadie llamemos padre o guía sobre esta tierra. Y es porque realmente el único guía, el único padre, es el Padre eterno. ¿Quién es quien ejercita la paternidad correctamente y puede ser de alguna manera llamado padre en esta tierra? Pues quien vive bien la filiación. Quien vive bien la filiación. ¿Quién puede ser guía? Pues quien se esmera por ser discípulo. Cuando nosotros somos buenos discípulos, cuando nosotros nos dejamos conducir, nos dejamos guiar, entonces podemos tener la prudencia que da el conocimiento de la fatiga, del empeño personal por ser mejores, por ser guiados y por dejarnos guiar, y entonces tenemos ese equilibrio que se necesita para poder guiar a los demás en cualquier cosa, en una empresa, o como padres, o como te digo, siendo sacerdotes o siendo ministros. Un obispo, por ejemplo, que no se empeña por ser santo, por vivir la fe, pues es un desastre, porque tendrá un poder que ejercitar, pero no tiene nunca una autoridad y nunca será un ejercicio prudente de la autoridad, etcétera. Lo mismo le puede suceder a un párroco y lo mismo le puede suceder a un papá o a un jefe en una oficina del nivel que sea. ¿Cómo se logra ser verdaderamente guía cuando se es servidor, cuando se busca dejarse guiar por la única guía que es Jesús? Y para esto se requiere el ejemplo de Jesús, que sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿cómo actuó? Jesús, ¿cómo actuaste tú? Tú tenías una rectitud de intención en todo. Tú trabajaste siempre y hiciste las cosas con una sola intención: buscar en todo la gloria de Dios y el bien de tus hermanos. Entonces, la disyuntiva es vivir en relación o ser tragados por nosotros mismos. La resurrección es necesaria para poder vivir esta relación y este don. Es necesario porque la resurrección rompe una cosa interior que es el miedo. Y la resurrección se opone a la autorreferencialidad, porque en el fondo todo este sistema y este modo de vivir, buscando solo la apariencia, buscando solamente ser vistos, que termina o ser reconocidos por los demás, tiene una raíz que es el miedo, como te decía antes. La resurrección de Jesús nos da la libertad. Tu resurrección, Señor, nos hace libres no para vivir o nos libera, pues, para no vivir para que los demás nos reconozcan, para la vanagloria, sino comenzar a ser libres para vivir para la verdadera gloria, para la única gloria que importa, que es la gloria de Dios. Santa María, Madre nuestra, tú que eres la mujer libérrima, tú que nos enseñas continuamente el camino de la relación y nos libras de la autorreferencialidad, tú que eres y no buscas aparecer,
Ayúdanos, Señora, para vivir así, como verdaderos discípulos de tu Hijo, para poder guiar a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.